Mi mamá, cuando era joven, como ella se quedó sin padre a los 14 años, pues claro, ella no sabía de qué tenía que vivir, porque ya no tuvo necesidad, pero claro, ya se hizo mayor. Y entonces ella empezó a ir al colegio y en el colegio la enseñaban a bordar. Y entonces ella decidió que ella tenía que bordar. Entonces ella fue al colegio y la profesora aquella la enseñaba. Pero como ella se quedaba corto con lo que hacían, ella se puso en contacto y le traían unos dibujos de Valencia que venían y ella se enseñó solita a bordar. Entonces ella empezó con vainicas. Todo eran vainicas, calados y cuando ella ya se enseñó a matizar y hacerlo todo, entonces ella empezó a tener chicas a bordar, que venía muchísima gente. Cuando ella ya se casó con mi padre, continuaba con las chicas bordando. Y entonces ella empezó, dice, nena, me decía a mí, mi hermana era un poquito más pequeña, me decía, nena, voy a montar un bebé. Sí, mamá, sí, voy a montar un bebé. Y mi madre era muy habilidosa, muy limpia y muy creativa para bordar y para hacer cosas. Mientras estaba yo allí sentadita a su lado, ella cogía el ganchillito y hacía el peluque, pero en un momentito. Me llamaba a mí la atención pequeña, porque después, cuando ya tenía el peluquito hecho, se mojaba los dedos, bam, bam, y cogía el cordón y hacía una parte y la otra parte. Y aquello se enrollaba. Y después hacía un nudito y con la misma hojita que había hecho formaba la borlita y lo pasaba. Ya teníamos un peluquico. Y después hizo los vareritos de bebé con una flor de minuto. Ella empezó a hacer, con flor de minuto, hacía los bebés. Cuando ella ya tenía unas cuantas piezas, entonces ella no había mercado en Petrel. En la casa, que está aquí en el ayuntamiento, ahí se hacía el mercado. Y vendía a la gente la fruta, los pescados. Y ella salía a la puerta de mi casa, ponía un tablerito y ponía un mantel blanco. Y entonces ella hacía las labores que ella había vendido. Los baderitos los dibujaba y los hacía con un vaso, le formaba lo que era la circunferencia. Como en aquella época no habían cintas al bies, que hoy las cintas al bies te adelantan mucho, ella lo hacía con beta, que se llamaba, que era de los valencianos. Le costaba un poquito para que no se formara tanto arruga, pero ella lo hacía. Cuando ya tenía varias cosas, los vendía. Entonces ya vio ella que la gente le pedía cosas, ¡hala, pues anima a montar al bebé! Y entonces hizo un mostrador marrón de madera con un cajón que tenía una llave, claro, de aquella época, una pequeña estantería, y ella empezó ahí. Pero me decía, bueno, nena, vamos a empezar. Y entonces ella hacía las fajitas de los bebés a mano, que era de tela, y hacía la chambreta, que era de tela sin manguitas, y la camisetita de manguita larga de tela. Ella lo terminaba, porque tenía unas manos muy habilidosas, hacía como un repulgo de hoy en día, era un cordoncito, un repulgo, y ella lo hacía con hilo azul o hilo rosa, le daba unos puntos a la derecha y luego unos puntitos a la izquierda. Y después al final las fajitas les ponían la cintita, porque no era como hoy en día, en aquella época. Después empezó, nena, anem a fer els culotes, que eran los pañales, que entonces no había, eran trapos lo que había. Entonces ella compraba rollos de toalla y compraba unos trozos de batista. Y allí cortaba a mi mamá todo tiritas, y yo era muy joven y me decía, a coser a máquina, que me tienes que ayudar. Y ella me enseñó muy jovencita a coser a máquina. Y empezábamos a hacer los pañales, que era como una cinta, y él llevaba arriba la cinta esa blanca con dos tiritas y subía al culote y ahí se le ponían los trapitos al bebé. Ella empezó así. Cuando ya se hizo un poquito mayor, no sé, tendríamos mi hermana y yo, pues tendría mi hermana, calculo yo que tendría 3 años, yo 5, cerca de 6, me dijo, bueno, nena, ara mon anem a Alacant. Mon anem a Alacant, anem al bebé parisien. Yo recuerdo eso perfectamente. Mon anem al bebé parisien a ver de dónde vienen los bolques, los faldones de los bebés. Anem a veure dónde. Y entonces fui yo con mi madre 2 veces al bebé parisien. Y allí ella me decía, anem a veure etiquetes. No íbamos a comprar, íbamos a ver de dónde venía todo esto. Y claro, fuimos allí a Alicante, mi mamá en aquella época supongo yo que tomaría nota y sabíamos de qué casas venía. Y entonces ella
hizo una vitrina grande, 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 cambió el mostrador y entonces, claro, se montó un bebé que era una mona, porque eran todos los faldones, los culotes, los baberos que venían de las puntillitas de Valencia, ya fue un bebé de eso, de bueno. Como yo le ayudaba a ella, me decía, nena, no había bastante dinero, y me decía mi mamá, me llevó mi padre, ara vas a València i compres uns joguets de llit. Y después anem a fer-los. Nena, mi padre me llevó a Valencia y me compraron un bloc y llevaba un lapicero. Y entonces allí empezó mi padre, compró unos jueguecitos de cama, unos que eran de capazo, que eran redonditos, con media lunita, que era lo que era el almohadón, y después las cunas. Entonces ellos fueron y compraron las cunas de madera y cunas de metal. Pero primero fueron los capacitos, que los capacitos los traían de Monóvar, la fábrica del mimbre. Y traía el capazo y la cestita con patitas o sin patitas. Y mi madre me decía, ala, Ana, vas a vestirlo. Yo era joven, yo tendría 15, 16, todo lo más. Entonces mi mamá me enseñaba, ahora vas a sacar el patrón de la cestita. Me sacaba el patrón redondito y después fruncía todo lo que era alrededor. Ahora aquí vas a hacerle 2 buchaquetes con gomita, porque aquí tiene que ir el peine del bebé y esto y aquí la botellita de colonia y lo demás. Y entonces ella me enseñaba a forrar lo que era todo y le poníamos gomita, ella me enseñó y yo empecé así. Y después también los capazos. Y claro, como no había bastante dinero, pues comprábamos 2 juegos o 3, todo lo más. Y cuando llegaba a mi casa, mi mamá me enseñaba a calcar los dibujos aquellos pequeñitos. Me enseñaba a calcarlos y yo después los plasmaba en un cartón que tenía un calco azul marino. Yo lo plasmaba en aquel cartón y de ahí yo lo dibujaba y con papel dibujaba los jueguecitos de cama, los baberitos, ahí mismo, donde está la plaza del ayuntamiento número 8. Eso está todo. Eso es la historia de esa casa, de mi abuelo y de mi madre. Eso está allí. Ella empezó así el bebé. Y yo, claro, como no había dinero, pues mi mamá me enseñaba a hacer. Después compró las cunas. En las cunitas eran una monada. Hice las colchas de piqué con bambis aplicados, con palomitas y con todo. Bueno, ya tuvo aquello una temporada grande. Cuando yo tuve la temporada, me dijo, mira, nena, ahora, y a mi padre y a lo que era allí mi familia, mi hermana y todo, ahora vamos a tocar la comunión. Ya pasó aquello, teniendo las chicas bordando, ¿eh? Allí vinieron las chicas hasta que nos hicimos, tendría yo, pues cuando nació mi hermano, calculo yo que tendría cerca de 11 años y medio por ahí, es cuando ella ya tuvo que dejar las chicas de bordar, que las vi toda la vida. En mi casa que hay muy buenos recuerdos de todas ellas. Yo mantengo todavía, lo que pasa es que la mayoría ya no están aquí. Pero yo he mantenido fantásticamente las amistades de ellas. Y después dijo, ahora vamos a montar la comunión. Y fuimos exactamente igual. Me fui con mi mamá a la Cinta de Oro, Alicante, que todavía ahora cuando voy a Alicante le veo. Estaba enfrente del mercado, había una retonda, que ahora es una cafetería, y había arriba y abajo. Y entonces ahí íbamos y decía mi madre, nena, no anem a comprar, anem a mirar, ¿eh? La mamá va a mirar, a ver, y yo recuerdo de entrar a mirar las etiquetas con mi mamá, yo ya tendría mayor, ya me acordaría de algún nombre, y ella montó ahí la comunión. A la salida de ahí, fuimos al mercado central y mi madre cayó desplomada. Se cayó desplomada. Se conoce que como era delgadita y no comía mucho y tenía unos periodos, pues yo no sé lo que le pasó, pero yo asustada, llorando, y mi mamá, bueno. Y ahí ella fue a Valencia con mi padre a traer los trajes de comunión. Pues yo ya tomé la comunión con los trajes de mi madre, tendría yo 9 años. Pero como el Petrel no tenía nada, venía gente de Pinoso a comprarle el bebé, venía gente de Monóvar, venía gente de Elda. Mi mamá era una persona que tenía gusto y se vendía muy bien. Cuando teníamos 6 o 7 capazos vestidos, los poníamos en el escaparate y como entonces o tenías que ir a Alicante o tenías que bajar a Elda, enseguida se vendían los capacitos, las cunas, todo eso enseguida lo vendió. Y después yo tendría, pues iba yo a tomar la comunión, que yo tomé la comunión, calculo yo que de 10 años, ya mayor, tomé la comunión, y mi madre dijo, ahora anem a comprar la comunión. Yo la comunión que tomé fue de la tienda que ella trajo. Los 2 primeros trajes que trajo, el de Clarita, la del juez, y el mío. Eso es cuando ella empezó. Ya al año siguiente ya fue a Valencia y entonces ya compró
una monada de trajes. Y entonces ya empezó ella con los trajes de comunión, después empezó el año siguiente con chiquitos, empezaron con las monjas que venían también. Y entonces, para tocar todo eso, mi mamá tenía lo que era el local pequeñito, era donde ella tenía el baile. Y a la parte de arriba, a la izquierda, según traes a la tienda, a la izquierda, había un salón, donde estaba el salón del piano. Ella venía de familia bien, y allí tenía ella su piano y su sillería. Y ahí es donde iban en invierno las chicas a coser, a bordar. Las chicas iban a bordar. Y entonces ella tiró todo aquello y hizo el escaparate que está. Hizo un escaparate grande y un escaparate más pequeñito. Y entonces ahí ella puso la comunión. Cuando poníamos la comunión en aquella época, pues mi madre me decía, nena, a planchar. Y yo era joven, una mañaca, pero me tuve que enseñar a ayudar a mis padres. A mis padres les tenía que... Y ella, yo a planchar, me enseñó a almidonar. Y todo eso, nena. Y entonces montamos y venía gente de todos los sitios a comprar. Y ya en 2 años montó un bebé que era un pasote. 2 años en aquella época. Ella empezó, ya te digo, de la nada. Y después fue a comprar todo de dónde venía. No tenía idea de dónde venían los trajes, los faldones de los bebés, que los ves en los escaparates. Claro, ella fue a Alicante, fuimos a la cinta de oro, al bebé parisien, perdón, al bebé parisien. Fuimos a ver de dónde venía todo aquello. Después venían los culotes, venían los baberitos y ella todo aquello. Claro, cuando ya llamas a las casas, ya vienen los viajantes y ahí ya te enseñan de todo. Entonces ella ya empezó a comprar el chupete, el talco, las canastillas, las toallitas de baño, con las capuchitas, con las tiritas bordadas, los jueguecitos de cama. Todo eso ya no era solamente el bebé, es que allá van varios viajantes y te lo enseñan todo. Y ella empezó así con el bebé. Y estuvo unos cuantos años bordando las chicas y que ya tenía, yo continúo la amistad, pues mira, con Pilar Villaplana, que murió, su hermana Nitín, Dora, la del ballet, su madre de Dori, yo tengo mucha amiga, Angelita, la de Beltrán, Consuela del Cordobés, que llamamos aquí, Balbi también, es que había muchas. Y yo con todas ellas tengo muy buenos recuerdos. Ellas disfrutaron muchísimo en casa de mi madre enseñándose a bordar porque era un patio grande. Y después teníamos un huerto grande, pero un huerto que tenía jardines, que habían unas acequias, donde estaban las acequias tenían las florecitas de malva y corría el agua. Para enseñar a bordar, ella traía unos dibujos, nena, que los traían de Valencia. Yo lo recuerdo, eso yo una mañaca. Eran unos dibujos que eran como de papel de charol y tenían el color de la banqueta, azulón. Y ahí tenía todas las vainicas, todo el filtiré, todo cuando matizaba, y en aquellos eran unos papeles grandes, un papel grande, que cuando lo destapaba, un papel así, grandote. Y ahí ella le explicaba cómo tenía que bordar. Y ella se enseñó a bordar, a matizar y a los recortes ella sola. De ahí es cuando ella empezó. Ella empezó de joven. ¿Sabes, nena? Y estuvo así hasta que yo tendría, calculo yo, que 11 años. Que ya fue cuando yo ya comulgué, y entonces es cuando ella empezó a tocar la comunión. En esos años. Después la comunión, un pasote. Hizo el escaparate grande, no te puedes imaginar, la venta que teníamos. Pues cola que se hacían las 11 de la noche. Gente normal, trabajadora de aquel pueblo, venían lo mismo, venían más de poder adquisitivo que menos, pero la clientela toda fantástica. Entonces pagaban todas poco a poco, porque en aquella época, imagínate tú, mi mamá era muy vendedora. Entonces venía la gente, ay Manolita, yo no puedo pagarte el faldo. Mi madre, pues ala, llévate el faldo y en unos cuantos voltes me el pagues. Ella sí con el bebé y todos, desde que empezó. Ella desde que empezó. La libreta, y entonces iban, pagaban y se llevaban. Y ella empezó así. Comuniones y todo. Comuniones. Juegos de cama. Vino no sé quién y compraba mi mamá unos juegos de cama que era un pasote, preciosísimo. Los limpiamanos, las toallas. Llévate 4 sillas de... Ay, Manola, que tengo que pagarte. Ya me pagarás, sin ese problema, llévate. Y mi mamá las cargaba y yo me quedaba mirando. Mi madre era muy vendedora. Mi mamá me quedaba mirando y madre mía. Y, nena, y se pagaba todo. Todo. Mis padres tuvieron una clientela fantástica. Y después vino un señor que traía chocolate. Es que mi mamá... Y vino un señor tocando la comunión y los bebés. Y mi padre hizo, cuando ella empezó de pequeña, cuando ella empezó en el bebé,
íbamos a comprar a lo mejor cuatro calcetines o 2 peuquitos, a pesar de que ella los hacía. Pero quería tener la estantería llena. Y como no había dinero, pues me decía mi madre, nena, ¿ahora sabes lo que fa la mamá? Y dije, pues ahora agarre la ulla de trampa y la pose en la caseta. Y cuando me pregunten, un peuquet, la mamá dirá, pues no abrir la caixa, te saca el imperdible, porque la caixa está buida, nena. Claro, fíjate, eso que te cuento son anécdotas de mi madre. Y así empezó. Mi padre, encantador. Mi padre era un señor muy lector. Cuando yo era pequeñita, yo recuerdo que mi papá se hizo fabricante de zapato y yo iba con una cesta que tengo por ahí las fotografías, iba a llevarle la merienda, pero después era viajante que venían unas maletas muy grandes que venían espera que te diga, de Palma de Mallorca. Y entonces son unos baúles grandes como los que salen en las películas antiguas, con cerrojos y un pestillo con un candado grande. Y entonces dentro estaba todo caballero, todo. Pero los zapatos en aquella época venían con hormas. Y mi papá se iba de viaje, se llevaba un mozo y se iba. Y esta carta es de cuando mi papá viajaba, del año 44. Que ellos se casarían, yo nací en el 45. Si quiere contarle la carta... Pues sí, lo puedo. Entonces, mi papá, cuando ya estaba muriéndose, mi tía Elvira, que era hermana de él, porque él tenía 2 hermanas, mi tía Enrila del Estanco, el primer estanco de aquí de Petrel, el número 1, era de sus padres, y mi tía Elvira. Y entonces, cuando ya estaba mi padre muy mayor, me dice, Manoli, tu papá, mi hermano, eran las palabras de mi tía Enrila, mi hermano llevó una carta en el billetero de él. Yo digo, dice, nunca se la entregó tu madre. Yo digo, ¿qué me dices? Dice, no la habéis visto nadie, pero yo lo sé. Cuando murió mi papá, pues vamos a buscar el monedero de mi padre y sale la carta que está viejecita. Toda su vida la llevó. Una cosa, pues curiosa. Y la carta le pregunta, está en Alcázar de San Juan, y dice el hotel y todo que está, la firma y todo de mi padre. Y le pregunta a mi madre cómo está y cómo están las chicas, porque estaban bordando. Mi madre tuvo que comer porque mi tío Juan, pues ya sería, mi tía Isabel se casó y ella se casó a los 30 años. Y claro, es lo que decía ella, yo tengo que comer. ¿De qué manera? Enseñándose, porque era muy habilidosa para trabajar. Y cuando yo era pequeñita, que me enseñaba a coser, siempre lo decía, Manoli, una sábana blanca, te pones a coser. Sin prisa, que bien o que mal. No te va a preguntar nadie cuánto tiempo vas a estar cosiendo. Nadie, que bien o que mal. Pues tú que bien. Que nadie venga nunca a decirte nada de nada. Eso es lo que hago. Todavía que tengo 78 años y estoy cosiendo. Y cuando hago una cosa, que bien. Nunca hasta ahora, nunca me ha dicho nunca nadie de nada. Mi hermana, bordadora también, pero yo me dediqué, al ser más mayor, pues me dedicaba más a ayudarle a coser. Que traía mi mamá unos abrigos en beige, en rojo, en verde, todo era de fieltro, monísimos, con pielecitas por aquí. Als 4 días ya no había abrigos, ni vermellets, ni verds, ni groguers, ni de ningún color. A los 4 días ya no había nada, ya lo habían vendido. Era todo, que se traía ponchos. Eso todavía niños. Como ya pasaba la comunión y ya no había venta, pues entonces había que continuar y entonces ella compraba los vestiditos de Pascua monísimos, que fue a Valencia a traerse vestiditos de organdí monísimos que tenemos ahí, pues 4 o 5 fotografías que recuerdo. Pero los bebés de mi mamá, los vestidos, eran un pasote de lo que no se veía por aquí, lo que había en Alicante y lo que había en Elda. Unos vestidos de organdí, en rosa, en blanquito, bordaditos. Bueno, cuando era Pascua, todos los vestidos de Pascua, que eran los pechitos de piqué, con las falditas de cuadritos, todo. Ella iba por épocas. Venían Reyes. ¡Hala! En la época de Reyes traía todos los impermeables de todos los colores, todas las sombrillitas de los nenes, todas las ketiuskas. Y claro, era una tienda que era sin parar. Y allí fuimos muy felices, mis hermanos y yo. Pasan Reyes. ¡Hala! La noche de la cabalgata. Yo esperando a ver mi hermana quería una muñeca. Y yo, pues un regalo. Y pasan los Reyes y me dice mi madre, nena, ¿el Reyes? Y yo, mamá, cuando está por el rey, yo tendría 12, me parece que mi hermano no vivía,
me da a mí la sensación que mi hermana no había nacido todavía. Yo digo, mamá, digo, estos son el rey. Yo digo, ¡ay! Me dio una lástima para morirme. Yo digo, ¡ay! Si ese impermeable estaba posado en el escaparate. Digo, es lo que hay. Yo le tenía tanto respeto, punto. Ya se termina. Digo, es lo que hay. Y me destapa. A mi hermana, no sé qué fue también, un pañuelito, creo que era de cuello, y después una cajita así, que era como una serpiente, que era de mazapán con peladillitas. Eso es lo que hubo. Y yo terminaba de sacar, si estábamos vendiendo nosotros, y se conoce que dijo, no la posarles a la chiquilla, pues ahora sáquele y deja la percha en el escaparate. Después compró borra. Vinieron unos señores de Alcoy y trajo borra. Entonces todavía tenía la comunión, que estaba guardada, porque claro, cuando pasa la comunión se guarda todo. Y ella continúa con el bebé y con la ropita de gente, de 12, 14 años, los abriguitos, las chaquetitas, los impermeables, todo eso que llevaba. Y entonces trajo borra. ¿Qué pasa? Que venían unas balas que no las podíamos nosotras mover, porque pesaban muchísimo. Pero allí tenía mi mamá una señora que limpiaba, que era graciosa y era fuerte. Y mi mamá le decía, Carmen, voy a hacerte un tazón de leche con colacao y unas galletas. ¡Hala, que vas a mover las balas! Y traían unas balas, no te lo puedo decir. Y eso se llevaba como al patio, de dentro de casa de mis padres había un patio, después había un lavadero, que era como un hall, como esto, y después salía el huerto. Y ahí donde estaba el lavadero, ahí dejaban las balas. Y mi padre compró un peso de esos de báscula, que pesan así, que llevan la báscula esa. Y ahí se pesaban. Venía la gente, Manola, 10 kilos, la otra pues 12 kilos. Y esta señora lo hacía. Porque todos los cojines, todos los colchones eran de paja. ¿Y qué pasaba? Que aquello la gente dormía, que venía mi madre, ¿has por tan borra? Y mi madre, por la borra. Y así fue. Y después ella ya pasó, ya empezó a decir, mira, ahora voy a tocar unas cuantas novias. Y tocó, nena. En la comunión ya se dejó el bebé y pasó todo cadetes de mañacos y tocó novias. La boda vino cuando ella retiró el bebé. Cuando ella retiró el bebé, entonces ella ahí tocó unas novias, poco tiempo, tocó novias. Y a continuación, ella fue a Madrid con mi padre a traerse la confección de señoras de alta gama. Y compró madrinas, también los trajes para las madrinas, novias de trajes para... Y compró una cantidad de casquetes, para las madrinas. Cuando yo me casé, iba toda mi familia con los casquetes. Yo me casé y salí, y mi hermana se quedó con el negocio y con mis padres. Después mis padres ya se jubilaron y el negocio lo llevó mi hermana hasta que se jubiló. Al principio íbamos largas, después íbamos más cortitas, después a la minifalda. Y es que todo eso lo vi en la tienda. Conforme venía, nena, que se llevan faldas largas, las faldas largas. Nena, que ahora se lleva la minifalda, plisaetes en minifalda. Eso yo me parecía lo normal, porque es que lo traía mi mamá y lo vendíamos. Bueno, terminamos con el bebé. Ya empieza mi mamá con la confección de mayores. Que entonces se fue a Madrid y trajo unas casas maravillosas, pipers, y fueron a Barcelona. Y en Barcelona trajeron los trajes de caballero, de la marca Petronio. Ya empezaron ellos con mayores. Y entonces traían unas americanas, unos abrigos, unos gabanes y unos trajes de caballero, todo de Barcelona, de la marca Petronio, que era una etiqueta así de grande, que llevaba un romano, con el casco y todo y el caballo. Eso eran las marcas que trajo mi madre de confección. Y aquello era lo más de lo más. Y después ya quitó el bebé y quitó la comunión. Ya quitó. Y se quedó con señora y con todo caballero. Y ellos fueron a Madrid a las ferias de confección y fueron a Barcelona. Y cuando yo era jovencita, pues como ya empezaron ellos, me parece que estaría yo para casarme ya con los 20 años o por allí, entonces yo fui con mi papá 2 veces a Tarrasa y a Igualada a comprar los chalecos que habían los hombres, los chalequitos así de pico, con manguita larga, los chalecos que iban sin mangas, los calcetines y todo eso iba yo con mi padre a comprarlo. Cuando mi madre era una señora muy decidida y estaba la Campana de Valencia, la Campana, y ella, mi mamá, le compraba babis para los colegios, para los nenes, los babis. Los guardapolvos de la fábrica de Lubi, tela marinera lo que había, y la fábrica de Santiago García. Y traía todos los babis
de trabajar, que eran guardapolvos, eran en azulón, todo. Los médicos de aquí de Petrel de aquella época, las batas de los médicos, mi mamá de la Campana de Valencia. Si habían aquí 7 o 8 médicos, todo. Las toallas del ayuntamiento, las toallas de sanidad, todo eso iba a la casa de mis padres. Lo compraba y cuando venía bien, venía mi madre, iba, y entonces pagaban cuando podían las toallas, el ayuntamiento. Pues ahora no tienen dinero, tardemos un mes. ¡Hala! Pues mi padre iba a cobrar. O bien mi padre, o bien un señor que teníamos, que era el que nos cobraba. Y claro, yo nenes que venían allí, las veo por la calle, y fulana de tal, saludo, pero es que ya no relaciono tanta gente. ¿Cuál era el nombre de la tienda? Manoli, confecciones Manoli. Se sentaba a coser o se sentaba a bordar. Nena, anem a bordar, anem a fer faena. A mi hermana y a mí, estábamos las dos, mi hermano por allí. Ala, anem a fer faena. Y hacía así. Se frotaba las manos, eso lo tengo yo de mi madre, se frotaba las manos. ¿Cómo se ponía a bordar? ¿Cómo se ponía a coser? Qué bien que lo sabía todo. Ella cosía, ella bordaba para Alicante, ella bordaba para Novelda, ella bordaba para Elda, para modistas. Ella sí. Yo la admiraba a mi madre, en ese sentido. Las dos, felices. Ella se sentaba a bordar, mi hermana se sentaba a un lado y a un otro, y a bordar. ¿Qué era invierno? Pues en el braserito, en la mesa camilla, y a bordar. Mi papá era muy lector, mi papá siempre estaba leyendo libros y haciendo sus cosas. Tenía mi padre una letra de redondilla que era una maravilla, sacaba las cuentas y era un muy buen contable y hacía unas cuentas así. Oh, me admiraba yo a mi padre, muy lector. Nosotros fuimos muy felices, ¿no? Y mi hija, que fue pequeñita, que nos criamos todos juntos, mi hija era como una hermana más. Le dice a mi padre, Yayo, entra una señora al mostrador y le dice mi hija, Yayo, ha entrado una mujer, ponte la peluca de los maniquís, porque mi madre compraba los maniquís de piedra, nena, sí, y compraron maniquís de caballero y de piedra y todo, y le dice mi nieta, Yayo, voy a sacarle la peluca, la primera mujer que entre, tienes que salir con la peluca. Yo no estaba, pero eso lo cuenta mi hija muchísimas veces, dice, y se pone, y digo, Yayo, la peluca, y entra y sale mi padre al mostrador. ¿Qué digo? La mujer se queda mirando a mi padre. Diu, fíjate tú, la meua neta vol que me pose la peluca, pues yo així t'atente tú la peluca. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que como había muerto José Luis, pues para no hacer sufrir a mi hija, pues mi padre la consentía en todo lo que quería. Y ella, en aquella época, pues se conoce que dijo, ahora te poses la peluca. Hicieron rifas que tenía Pepe Cuatro Esquinas. Pagabas 25 pesetas y te llevabas en 1175. Teníamos así de rifas, lo menos 14 libretas de aquellas, que pagabas todas las semanas, te daban el cupón y pagabas 25 y te llevabas en 1175. ¿Qué pasaba? Que venían y se llevaban abrigos, lo mejor que había en la tienda se lo llevaban, y al final tuve que decir mis padres, no, esto lo vamos a cortar, porque les llevaba la ruina. Porque claro, lo bueno, como lo dabas a pagar a clientas buenísimas, pero pagaban entonces, que era lo que se llevaba en aquella época, al final dijeron no. Entonces tuvieron que cortar. Y entonces mi mamá puso un letrero, descuento, el 20%, descuento, porque no se podía dar rifas. Y así pudo otra vez, porque se dio cuenta que estaba todo el género fuera, todo lo que había venido, y había que pagar 30, 60 y 90, las letras de aquella época. Era por Navidades. Y pasan Navidades y arreglo el escaparate. Y viene un señor que vivía allí arriba de mi casa y pongo bufadas. Bufadas en el escaparate. Y eran las bufandas. Y aquel señor baja, era un señor así serio y lector, y baja y dice, abre la puerta, Manoli, y yo digo, ¿qué dice? Sale un momento, que quería hacerte una pregunta. Yo digo, dígame, era castellano el hombre, dígame, dice, mira, estoy aquí mirando el escaparate y leo bufadas, y no sé lo que son, no sé si son bufas o pedos. Mira, me dio una risa y fue las bufandas, que poniendo el letrero grande, que yo también no tenía manías, pongo el letrero grande y puse bufandas en lugar de bufandas. Y eso fue una anécdota que se me quedó grabada.